Bienvenidos a Recetas Cocina. Miren esta maravillosa receta de un espagueti a la parisienne. Exquisito, delicioso para que ustedes puedan hacerlo en casa. Fácil de hacerlo, espectacular. Nos vemos a continuación en la receta. Ponemos a cocer la pasta, echamos sal para que tenga sabor y lo que vamos a poner es el espagueti. Ya está lista nuestra pasta cocida. Mire que esté al dente, que esté así sueltito. Acabamos de escurrirlo, lo que pusimos a cocinar. Uno muy importante, no botar el agua que sea la cocción de la pasta, porque eso vamos a usar también para poder hacer nuestra deliciosa receta. Ya tenemos acá nuestros ingredientes para este espagueti a la parisienne o tallarines a la parisienne, pero este es un plato muy riquísimo, no siempre lo hacen en muchos lugares. ¿Qué vamos a presentar los ingredientes primeramente? ¿Qué lleva esto? Pollo. Ya tenemos pechuga de pollo picadito, también pueden usar otra parte del pollo, cebolla blanca, ajo picado, por supuesto acá champiñones, también tenemos mantequilla, un trocito de tocino, sal, pimienta, lo principal, nuez moscada. Vamos a usar también leche evaporada. Si tuvieran crema de leche, fenomenal. Vamos a usar un poco de mostaza y listo. Esos son los ingredientes para esta receta. A sazonar nuestro pollo que tenemos aquí, le echamos sal, pimienta, eso sazonamos bien y vamos a ir mezclando. En los cortes tienen que ser unos dados así más o menos de ese tamaño. Puede ser cuadrados o larguitos y listo. Ya está sazonado. Una vez que ya está sazonado, esto vamos a proceder a dorarlo ligeramente junto con los champiñones. Pero esto vamos a esperar que macere. Acá tenemos los champiñones y vamos a cortarlos de esta manera. Solamente así, en 4. Cada champiñones tenemos que cortarlo en 4. Si son grandes ya lo cortamos un poco más pequeños y así listo. Así hacemos todos los champiñones. Tenemos una sartén caliente que vamos a agregarles aceite. Puede ser también un chorro de mantequilla, pero de preferencia aceite. Una vez que ya está listo, vamos a agregar el pollo para que dore. Y ahí vamos a ir agregando el resto de ingredientes. Ya está nuestro pollo por un lado ya sellado. Vamos a seguir volteando el resto. Miren, tiene que estar así selladito para que esté jugoso. Una vez que ya está por un lado, los champiñones le vamos echando para que vaya tomando ese saborcito. También ponemos los tocinos que vayan soltando su aroma. Y lo dejamos por ahí unos 5 minutos. Una vez que ya está cocido ya nuestro pollo, ya está selladito, vamos a agregarle cebolla blanca picada y ajo picado. Y se haga un buen aderezo. Dejamos que cocine todo. Una vez que ya está listo, miren, ¿qué vamos a agregarle acá? Le pueden echar vino blanco o pisco. Esto vamos a reservarlo. Y en esta misma sartén vamos a hacer una ligera salsa blanca. Le echamos mantequilla o margarina, la que ustedes tengan. Le echamos una cucharada de harina nada más, porque ya la pasta es harina. Cocinamos a fuego moderado. Una vez que ya está esto, le vamos a echar un poco del agua de la pasta. Esperamos que tome consistencia, que se disuelva completamente. Y miren cómo va quedando esto. Acá vamos a echarle una cucharadita pequeña de mostaza y por supuesto leche. Mostaza. Y ya tenemos nuestra salsa lista. Que vamos a ir agregando acá, que cocine bien esta salsa por unos 5 minutos. Le vamos a ir echando chorro de leche
aproximadamente una taza de leche o media taza, dependiendo de la cantidad que ustedes tengan. Yo le estoy echando media taza. Miren cómo cambia ya de color. Aquí le vamos a ir agregando nuez moscada, que eso le da un toque muy especial, pero solamente una pasada. Listo, y ya está nuestra salsa, miren, listo. ¿Qué vamos a agregarle acá? Le echamos la mitad del pollo que sacamos con el champiñón, mezclamos. ¿Qué hierba le pueden echar acá? Le pueden echar eneldo o tomillo. Una vez que ya está listo nuestra salsa, vamos a ir agregando la pasta que ya cocimos antes, que esté al dente. Le echamos la pasta y vamos a ir mezclando de igual manera. Miren qué delicia. Mezclamos bien, terminamos con un chorro de leche más, le echamos el resto y listo. Ya está, miren, nuestras fettuccines o espaguetis, lo que ustedes tengan pueden hacer, y listo. Dejamos unos segundos y procedemos a servir. Finalizamos con que echamos acá, puede ser eneldo o tomillo, el que ustedes tengan, le da un saborcito muy especial. Y procedemos a mezclar. Miren cómo quedó nuestra pasta. Vamos a servir esta delicia. Miren cómo está cremosita. Tenemos aquí la pasta, miren. Tiene que estar siempre al dente. Vamos a ayudarnos con una cuchara acá, con un tenedor. Miren qué delicia. Ahí tenemos, señores, esta maravillosa receta que lo podemos hacer en casa para variar nuestro día cotidiano de hacer una nueva receta. Espero que les agrade, les guste esta maravillosa receta. Maravilloso, deliciosa receta. Le podemos poner también un toquecito de perejil para resaltar un poquito. Queso rallado. Puede ser parmesano o el queso que ustedes tengan, miren. Nada más. Espero que sea de su agrado. Nos vemos en una nueva secuencia. Cuiden nuestro planeta para tener estos productos y estas recetas deliciosas, maravillosas. Síganse suscribiendo, comenten qué platos les gustaría que hagamos más adelante en otras recetas. Nos vemos en una nueva secuencia. Un fuerte abrazo, bendiciones y saludos a todos nuestros compatriotas que son los peruanos y también al mundo entero. Nos vemos en una nueva secuencia. Don't leave me here